Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a esta clase abierta que tiene que ver con o es parte de la Escuela de Ministerios del Centro Cristiano Río Grande, donde estamos estudiando cada miércoles acerca del Evangelio Eterno, un tema por demás maravilloso, así que les animamos a que cada miércoles usted pueda ser parte, pueda compartir esta palabra, este video en sus redes para que pueda llegar a muchas más personas y dejar también su comentario, su pregunta, si tiene alguna pregunta, algo que quiera acotar a lo que estamos diciendo, así podemos también interactuar. Ya que no podemos hacerlo de manera presencial, podemos interactuar a través de las redes y ser parte todos juntos de este entrenamiento, de esta palabra que vamos compartiendo, definiendo de alguna manera, de acuerdo a las Escrituras, el significado de evangelio. Ya hemos dicho que la palabra evangelio en sí mismo significa buenas noticias, buenas nuevas, y muchas veces nos quedamos con eso, nos quedamos con esa parte, nos quedamos solamente con esa idea, y no es errónea, pero sí es muy parcial. Es muy poquito lo que nos dice el significado de la palabra, porque en el pensamiento apostólico, en el pensamiento de las Escrituras, encontramos un gran contenido, mucho más amplio con respecto a lo que significa el Evangelio. Hablamos la clase pasada de lo que no es. ¿Qué no es el Evangelio? Y no voy a mencionar todos, eran 11 tips de lo que no es el Evangelio. Creo que vamos a tener en estos días algunas cápsulas individuales de cada uno para ir refrescando la memoria, pero menciono algunas. Dijimos que Evangelio no es una suma de doctrinas. Incluye doctrinas, pero es mucho más que eso. Dijimos que evangelio no es lo mismo que iglesia evangélica. La iglesia evangélica es una institución, el evangelio, y como institución es temporal, creada por los hombres, tiene falencias, pero el evangelio es glorioso, es perfecto. Dijimos que evangelio no es un pare de sufrir. Este eslogan que se usa muchas veces no tiene nada que ver con el Evangelio, distorsiona de alguna manera el mensaje y la esencia misma del Evangelio, y basta leer la Biblia, el libro de los Hechos, las cartas apostólicas y la historia de la Iglesia para darnos cuenta que esto es así. Dijimos que Evangelio no es para simpatizantes, es demasiado serio, demasiado trascendente, demasiado glorioso para que se pueda simpatizar con el Evangelio. Se puede simpatizar otra vez con la iglesia evangélica, pero con el Evangelio no es para simpatizantes, no califican los simpatizantes para ser parte del Evangelio. Dijimos que no es un hobby. Un hobby es algo que hacemos porque nos gusta, que hacemos porque tenemos tiempo y tenemos ganas, ¿sí? Bueno, no es el Evangelio un hobby. Y tampoco el Evangelio es un remedio que no me gusta, pero me hace bien. Un jarabe que no me gusta, pero me hace bien. Y esta es la forma, tristemente, en que la religiosidad católica y evangélica ha presentado el Evangelio, tristemente. Por eso necesitamos replantearnos esto, porque tal vez nadie se pone a predicar y a decir el Evangelio es un remedio feo pero te hace bien, no te lo dicen, ¿sí? Nadie te va a decir el Evangelio es un hobby o un pare de sufrir, pero está implícito en el mensaje muchas veces, damos esa sensación, damos esa idea, y tenemos que alejarnos de allí para ver realmente qué es el Evangelio. La respuesta acerca de qué sí es el Evangelio quisiera darla en dos partes. Una más breve, que la vamos a ver hoy, que tiene que ver con una respuesta general, más teológica si se quiere, ¿sí? Y la otra, mucho más detallada, que la vamos a ver en 30 y tantos tips, que vamos a ir viendo uno o dos cada clase hasta donde lleguemos. No tenemos apuro, como dije el miércoles pasado, así que vamos a ir viendo en detalle cada una de estas cosas que describe la Biblia. No son inventos nuestros, sino es lo que la Biblia dice acerca del Evangelio. Pero en términos generales hay 3 versículos en Efesios capítulo 3, versículos 7 al 9. Para los que están anotando, Efesios capítulo 3, versículos 7 al 9, dice el apóstol Pablo: de este Evangelio, me gusta esa palabra, siempre la recalco, este Evangelio, llegué a ser servidor, no de cualquier Evangelio, del Evangelio que vamos a describir,
De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo define este evangelio con 3 frases gloriosas y muy descriptivas de la naturaleza del evangelio. Por eso dije que esta respuesta es un poquito más teológica, si se quiere, porque tiene que ver con la profundidad y la naturaleza del evangelio. Dice Pablo en primer lugar que este evangelio es, o lo define como las incalculables riquezas de Cristo. 3 palabras allí o 3 verdades poderosas, ¿sí? La palabra clave aquí es riqueza. ¿Qué es el evangelio? No migajas, sino riquezas. Obviamente no está hablando de riquezas materiales, sino básicamente y fundamentalmente de riquezas espirituales. Las riquezas materiales van y vienen, son circunstanciales, a veces te toca, a veces no te tocan momentos de más, momentos de menos. Eso va y viene en la vida. Esto ha sido siempre así, pero las riquezas espirituales son permanentes, ¿sí? Porque no pertenecen a la naturaleza de este mundo. Entonces, ¿qué es el evangelio? Riquezas. Y la magnitud de esas riquezas, Pablo la determina con la palabra incalculables, ¿sí? Incalculable. Otra versión dice inescrutable, o sea, que no se puede llegar a conocer y a medir la magnitud de las riquezas de Cristo, ¿sí? Y el origen, obviamente, está en estas últimas 2 palabras, de Cristo. Entonces, ¿qué es el evangelio? Riquezas. ¿Cómo son esas riquezas? Incalculables. ¿Y de dónde proceden? De Cristo. No saque el evangelio de ahí porque vamos a hacer desastre, ¿sí? El evangelio son las incalculables riquezas de Cristo. Cualquier cosa que sea menor a eso no es evangelio. Si queremos sacarle algunas cosas, vamos a terminar distorsionando el evangelio. ¿Qué más es el evangelio? Dice que es el plan de Dios. El evangelio no es algo improvisado. No es una improvisación de Dios. No es que un día hoy Dios se levantó y dijo, a ver, ¿qué se me ocurre para el hombre? Le voy a dar el evangelio. No. El evangelio es el plan de Dios. No es un plan B de Dios. Le falló algo y entonces, como le falló el trato con Israel, dijo, bueno, vamos al plan B, ¿no? Y el plan B es el evangelio. No, olvídese. Esto no es lo que enseña las Escrituras. El evangelio tampoco es uno de los planes de Dios. El evangelio es el plan de Dios. Claro, acá hay cierta confusión cuando se estudia el evangelio porque muchos creen que el evangelio es un paréntesis en la historia. Muchos piensan que Dios trata con Israel, su pueblo escogido, y que como Israel rechaza al Mesías, se abre un paréntesis en el que el evangelio pasa a los gentiles, o sea, se empieza a predicar el evangelio que es para todos, ¿sí? Y para que luego en un futuro se cierre ese paréntesis y Dios vuelva a tratar con Israel. No me voy a meter en la escatología, pero yo quiero decirles que el evangelio no surge como un plan B en función del fracaso del plan A que era Israel. Porque dice la Biblia en Gálatas, el apóstol Pablo dice en Gálatas que a Abraham, o sea, antes de que exista la nación de Israel, a Abraham se le predicó el evangelio. Dice también que a Noé se le imputó la justicia divina, lo cual es el evangelio. Así que el evangelio es eterno. El evangelio, y eso lo vamos a ver, no es el plan B de Dios, es el plan de Dios desde la eternidad.
el plan de Dios desde la eternidad. ¿Cómo encaja Israel? Bueno, es otro tema que lo veremos en algún momento, pero nosotros no estamos en un paréntesis, nosotros estamos participando del pacto eterno. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese fue el plan original de Dios. Después Dios trata particularmente con Israel durante un periodo de tiempo. Y luego nuevamente el Evangelio se abre allí en el libro de los Hechos, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. El Evangelio se abre a los gentiles, ¿sí? A partir de la muerte de Esteban, después usted ha leído, viene la conversión de Saulo de Tarso, que es enviado a los gentiles. El apóstol Pedro recibe la visión del lienzo, donde le dice: mata y come, y ese era un llamado para darse cuenta que no podía llamar inmundo lo que Dios había santificado, refiriéndose puntualmente a los gentiles, o sea, todos los que no somos judíos. Y entonces Pedro va a la casa de Cornelio, un gentil no judío, y allí desciende el Espíritu Santo por primera vez sobre una familia gentil. Ahí el Evangelio explota hacia los gentiles, ya sale de la órbita exclusiva del judaísmo. Entonces esto es muy importante porque el Evangelio no es un parche, el Evangelio es el plan de Dios desde los siglos. Y dice en la tercera frase que es el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios. Fíjese, es una riqueza, es un plan y es un misterio, ¿sí? Así que anotando allí los alumnos, ¿sí? Riqueza o riquezas incalculables, plan divino y misterio. Dice que este misterio, otra vez, es eterno. El Evangelio es el misterio eterno. El Evangelio existe desde que Dios existe. Desde la eternidad fue el plan de Dios. Este misterio, dice, estuvo oculto. Se le reveló en parte a Adán, con la promesa de la simiente. Se le reveló en parte a Noé, con la demostración o la impartición de la justicia divina. Se le habló en parte o reveló en parte a Job, cuando él dice: yo sé que mi Redentor vive. Se le revela en parte a Abraham, con la promesa de que en él serían benditas todas las naciones, pero se mantuvo oculto en Dios hasta el tiempo de ser manifestado. Y por medio de Cristo y luego de la iglesia, ¿sí?, el Evangelio ya es manifestado. Así que estas tres palabras son claves, ¿sí? El Evangelio son riquezas espirituales, es el plan maestro de Dios y es el misterio que por la eternidad estuvo oculto, pero que en el tiempo determinado, en el cumplimiento de los tiempo profetizado por los profetas de Israel, en el tiempo preciso. Y es asombroso cómo algunas profecías tienen un cumplimiento exacto, aún con fecha determinada, como las profecías de Daniel, con respecto a la venida del Mesías, a la venida de Cristo, quien trajo el Evangelio, ¿sí?, quien trajo este mensaje del Evangelio. Así que esta es la respuesta genérica, podríamos decir, con respecto a qué es el Evangelio. Ahora, quiero comenzar a detallar entonces algunas cuestiones importantes. La primera también va a ser un poquito más amplia en función de que es la regla que voy a utilizar para las demás, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir es que detallando ahora estas riquezas, este plan divino y este misterio que estuvo oculto pero que se manifestó, que el Evangelio es una causa. Anote por favor eso. El Evangelio es una causa y preste atención por favor, porque esta es la clave para entender todo lo que viene. Y esta es la razón por la cual, entre otras cosas, dijimos que el Evangelio no es para simpatizantes. Dos o tres versículos que quisiera leer. Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35.
Jesús dice, entonces llamó a la multitud, o Marcos está escribiendo y dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo Jesús, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. De estos versículos después vamos a hablar más en detalle. Yo quiero detenerme solamente aquí en el punto en que Jesús dice, por mi causa y por el Evangelio. En Marcos capítulo 10, un poco más adelante, 2 capítulos más adelante, versículo 29, Jesús dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, hijos, terrenos, bueno, eso lo vamos a hablar después, pero otra vez, Jesús dice, todo aquel que por mi causa y la del Evangelio. Así que, ¿qué es el Evangelio? Primeramente, y en palabras de nuestro Señor, el Evangelio es una causa. Ahora, ¿qué significa que el Evangelio es una causa? Porque esta es una verdad central del Evangelio. No es algo más, es una verdad medular que va a determinar mucho de las otras verdades que vamos a estar hablando. Examinemos por un momento la palabra causa. La palabra causa tiene varios significados. Entre ellos, una de las definiciones que encontré en el diccionario con respecto a causa es el uso más habitual de la noción de causa procede del latín causa, que a su vez se origina en un vocablo o en una palabra griega y señala a aquello que se considera como el fundamento o el origen de algo. Así que, de acuerdo a esta definición, ¿qué es una causa? Una causa es el fundamento de algo, lo que sostiene una estructura, o el origen, el inicio, el germen, la simiente de algo. Todas estas palabras después las vamos a ver, pero esto es una causa. Así que cuando decimos que el Evangelio es una causa, estamos diciendo que el Evangelio es un fundamento. Y estamos diciendo que el Evangelio es el origen de algo. Otra definición sugiere la siguiente idea. La causa también puede ser la razón o el motivo para obrar. En este caso se trata de aquello que impulsa a actuar. La lucha por una causa, dice esta definición, la lucha, presten atención, la lucha por una causa requiere de constancia, de entrega absoluta, sin miedo a las consecuencias. Esto hay que ir despacito porque es muy fuerte, ¿sí? Para que compare con el Evangelio. ¿Ven? ¿Cuál es la noción de causa? ¿A qué le llamo yo esto es una causa para mi vida? Dice que cuando algo es una causa, la lucha por una causa requiere constancia, o sea, no es algo que lo agarro hoy, mañana lo dejo. Si no, no es una causa, otra vez puede ser un hobby, un pasatiempo, pero una causa es otra cosa. Dice que requiere constancia, que requiere entrega absoluta. Por eso dijimos que no puede ser para simpatizantes, ¿sí? Porque requiere entrega absoluta, sin miedo a las consecuencias. Y miren esto que sigue diciendo la definición, ¿no? Cuando se consigue la victoria en esa causa, la satisfacción parece insuperable. Cuando hay una victoria es una alegría, es una satisfacción insuperable porque estás viendo cómo ese trabajo a favor de una causa está dando resultados o frutos. Ahora, mientras dice que una derrota solo debería impulsarnos a levantarnos y a continuar intentándolo. Qué maravilloso, ¿no? Porque claro, hay otras cosas que también te causan satisfacción. El que es amante de un deporte, si es el fútbol, juega un equipo favorito o
Te gusta jugar y jugás un partido de fútbol y si ganás, wow, es una alegría bárbara, pero si perdés, te frustrás, te desanimás un rato, un día, pero hablar de una causa es otra cosa. Dice que la derrota en una causa solo debería a impulsarnos y a continuar y avanzar en esa constancia hasta ver el resultado de lo que estamos haciendo a favor de esa causa. No sé si vas pudiendo ver el significado, la trascendencia, la importancia que tiene una causa, y más cuando esto lo aplicamos al Evangelio. El Evangelio requiere constancia, el Evangelio requiere una entrega absoluta, lo vamos a ver más adelante, sin miedo a las consecuencias, porque puede haber consecuencias. Por eso dijimos también que no es un pare de sufrir y todo va a estar bárbaro. No, puede haber consecuencias para quien abraza el Evangelio. Dijimos que el Evangelio dice, de acuerdo a esta definición, o si aplicamos esta definición al Evangelio, requiere de una entrega absoluta, no a medias tintas, no un poquito, sino una entrega absoluta, si es que el Evangelio es una causa. Porque a eso se refiere Jesús cuando dice, por mi causa y la del Evangelio, la causa del Evangelio. Podemos sumarle a esto también algunos sinónimos que van a ampliar nuestra comprensión de este concepto, ¿sí? ¿Qué es una causa? Sinónimos: motivo. La causa es un motivo, es un motor que te impulsa, un móvil. Vieron que cuando hay un asesinato, se trata de ver cuál fue el móvil. ¿Qué es el móvil? Lo que dio lugar a que algo suceda, lo que motivó, ¿sí? Parecido a motivo es el móvil que llevó a una persona a dañar a otra, ¿sí? O a cometer un delito, en este caso un asesinato. Es lo que mueve, lo que impulsa. Origen, otro sinónimo, ya hablamos, el germen, ¿sí? El origen. La razón de ser de algo, eso es una causa. El principio, también ya lo vimos. Fundamento, ya lo vimos. La causalidad, no la casualidad, sino la causalidad, o sea, lo que provoca un resultado. Vieron que se habla mucho de este concepto de causa y efecto. Y se dice que todo efecto tiene una causa. El efecto es lo visible, la causa es lo que lo origina. A esto se está refiriendo la palabra cuando habla del Evangelio como una causa. Comienzo, semillero y sementera. El origen, la simiente de algo, lo que da inicio, lo que da lugar a algo, eso es una causa. El apóstol Pablo interpretó de manera perfecta a qué se refería Jesús con esta palabra, con este concepto de que el Evangelio es una causa, y lo expresa Pablo de una manera tremenda, muy clara, en 1 Corintios capítulo 9. Desde el versículo 19, 1 Corintios 9, 19, dice el apóstol Pablo: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Vamos a ver aquí una serie de comparaciones o contrastes que hace Pablo. Comienza diciendo: soy libre. Soy libre. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo libre. Soy libre, pero de todos me he hecho esclavo. O sea, si no te podés hacer esclavo es porque no sos libre. Sos esclavo de tu aparente libertad, pero la verdadera libertad de Pablo lo llevó a decir: yo soy libre de todos, pero me he hecho esclavo de todos para ganar para la causa del Evangelio, ¿sí? Para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos, dice versículo 20, me volví judío. En esa libertad que tengo, dice Pablo, me volví judío a fin de ganarlos a ellos.
entre los que viven bajo la ley, los judíos, otra vez, me volví como los que están sometidos a ella. O sea, los que están sometidos a la ley. Y entre paréntesis aclara, aunque yo mismo no vivo bajo la ley. O sea, no estoy atado a la ley, pero por amor me sujeté a la ley, me hice a los judíos. Está hablando de una época donde el judaísmo se resistía de alguna manera a que los gentiles practicaran también o vivieran o experimentaran o recibieran los favores del Evangelio. Una época muy especial, ¿sí? Dice que lo hizo a fin de ganar a estos, o sea, a los judíos. El versículo 21 dice, entre los que no tienen ley, me volví como los que están sin ley. Y otra vez, entre paréntesis aclara, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. O sea, Pablo no estaba bajo la ley judía ya, bajo la ley del Sinaí, dada a Moisés, escrita en tablas de piedra, pero no estaba sin ley, vivía bajo la ley de Cristo. Pero dice, me hice como los que estaban sin ley, a fin de ganar a los que están sin ley. Versículo 22, otra vez el contraste. Me hice débil, ¿sí? Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Fíjese, Pablo tenía muchos derechos adquiridos, pero lo que está diciendo a grandes rasgos es que renunció en su libertad, escuche bien por favor, en su libertad renunció a sus derechos. Mire, quien no está dispuesto a renunciar a algún derecho no es libre. No, yo soy libre y porque soy libre hago lo que quiero y yo no renuncio a nada. No, sos esclavo de vos mismo. Pablo explica que la verdadera libertad te permite renunciar. Pero ¿por qué hace todo esto? Porque esta es la esencia de lo que quiero llegar. Versículo 23. Todo esto, ¿sí? Judío a los judíos, gentil a los gentiles, con ley, sin ley, todo esto lo hago por causa del Evangelio. Todo esto lo hago por la causa. ¿Ve? Pablo no era un simpatizante del Evangelio. Para Pablo el Evangelio no era una suma de doctrinas. No era una cuestión de un hobby, un pasatiempo de fines de semana. Pablo dice, todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Y sigue diciendo, explicando un poquito más con otra metáfora ahora, otra ilustración, la del deporte. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Y está refiriéndose a la causa del Evangelio. En la causa del Evangelio, o cuando has hecho del Evangelio la causa de tu vida. Corres en función de esa causa, no a lo loco, no a cualquier lado, no a donde se te ocurra, sino en función de esa causa. Versículo 25 dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. ¿Por qué? Porque han hecho del deporte su causa. Un jugador de fútbol de élite, uno que quiere, un deportista que quiere competir por una medalla en los Juegos Olímpicos, ¿sí? No entrena cuando tiene ganas. No es que hace su vida y dice, bueno, tengo un ratito libre, voy a entrenar para los Juegos Olímpicos. No. Es la causa de su vida. Es lo que va a determinar su modo de vida. Aquello de lo cual ha hecho su causa. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, como quien no tiene causa. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otro yo mismo quede descalificado. ¿Ven cómo Pablo expresa con estas palabras qué es para él el Evangelio? ¿Qué es para Pablo el Evangelio? Una causa por la cual él ha hecho de eso
el sentido, la esencia de su vida. Pablo le escribe a Filemón en la carta que lleva ese nombre, Filemón capítulo 1, versículo 13. Viene hablando de un hombre llamado Onésimo y dice: yo hubiera querido retenerlo a Onésimo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. O sea, Pablo cuando dice que el Evangelio es una causa, está hablando en serio y no está hablando de algo que hace, que le gusta, que ahí está toda su pasión, simplemente. Él está preso, mientras estoy preso por causa del Evangelio. Pablo no se sentía una víctima de las autoridades. No dice: estoy preso acá injustamente porque estas autoridades ateas que no quieren saber nada con Dios me han retenido injustamente y esto es ilegal y vamos a ponerlo por todas las redes sociales. No. Pablo no está hablando de esa manera. Pablo no se lamenta. Pablo no se victimiza. Pablo no ataca a nadie. Porque él entiende que si bien fueron los hombres los que lo encarcelaron, y esos hombres tendrían seguro que nombre y apellido y un cargo gubernamental, pero él no apunta contra ellos. Él dice: yo estoy preso por causa del Evangelio. La causa que yo he abrazado me trajo hasta aquí. Y él no se lamenta de eso. No se lamenta de haber hecho del Evangelio la causa de su vida. Así que tomando en consideración todo esto, podemos concluir en que una causa es una razón por la cual vivimos. La causa es la razón que nos sostiene, es la razón que nos dirige, es la razón que nos impulsa cada día. Eso es una causa. No es algo a lo que nosotros vamos, una reunión a la que asistimos, a ver si me va mejor, a ver si acá consigo una ayuda, a ver si encuentro un poco de paz. Es mucho más que eso. Por eso, cuidado, amados, cuidado con qué evangelio presentamos. ¿Qué evangelio le presentamos a la gente? ¿Qué evangelio estamos predicando? Si la razón de nuestra vida es ser exitosos, entonces esa es nuestra causa. Si todo lo que dirige mi vida es lograr el éxito, aún en las cosas espirituales, pero si todo lo que yo persigo es el éxito ministerial, profesional, económico o en cualquier área, si yo estoy buscando eso, esa será la causa de mi vida. Y si esa es la causa de mi vida, no es el Evangelio la causa de mi vida. ¿Por qué? Porque si una causa demanda una entrega absoluta, yo no puedo vivir para dos causas. Por eso, claro, Jesús se refería a esto cuando decía: no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás a otro, ¿sí? Entonces no se puede servir a dos causas, no se puede vivir para dos causas. Necesitamos establecer y determinar cuál es la causa de nuestra vida. Si la razón de nuestra vida es alcanzar nuestros sueños, esa será la causa de nuestra vida. Pero si el Evangelio es nuestra causa, entonces eso es lo que va a determinar nuestra vida. Si el Evangelio no es la causa de tu vida, lo que has experimentado no es el poder del Evangelio. Muchas veces confundimos, no quiero extenderme allí, pero confundimos lo que es el poder del Evangelio. Cuando Pablo dice en Romanos: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y lo vamos a ver más adelante a esto, pero ese poder del Evangelio, algunos piensan en milagros, en sanidades, que lo incluye, pero es mucho más grande que eso. ¿Sabe qué es más difícil que sanar a un enfermo? Es lograr que el ser humano cambie sus prioridades y cambie su esencia, su naturaleza, la razón por la cual vive. Se requiere poder para eso.
¿Qué hace que una persona que vivía para sí misma, una persona que vivía encerrada en sus propios sueños, una persona que vivía a expensas de alcanzar el éxito en lo que hacía y solamente pensaba en sí mismo, sin importarle mucho los de alrededor, pero el eje y el centro y la causa de su vida era su propio progreso, su propia prosperidad? ¿Qué hace que una persona que vive de esa manera de pronto cambie y diga, ahora vivo para el Evangelio? Se requiere de un poder sobrenatural, no un poder de convicción humana, sino un poder sobrenatural que produzca este cambio de esencia, este cambio de simiente, este cambio de móvil, de motivación en nuestro ser interior. La causa que abracemos en nuestra vida es la que va a determinar nuestro estilo de vida. O sea, otra vez, si tu causa es el éxito, eso va a determinar cómo vas a vivir. Si tu causa es alcanzar tus sueños, eso va a determinar cómo vas a vivir. Si tu causa es vivir más o menos bien y progresar en la vida, eso va a determinar todo. Pero si tu causa es el Evangelio, eso determinará tu estilo de vida. Decisiones. El estilo de vida se compone de muchas cosas, entre ellas decisiones. ¿En base a qué tomamos las decisiones en nuestra vida? Para que lo pienses. Cuando tienes que tomar decisiones. En cualquier área de la vida. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Es lo que siento? ¿Es lo que me parece? ¿Es lo que me dicen? ¿Es lo que todo el mundo hace? ¿Sobre qué fundamento y sobre qué base decido sobre mi vida? Aquellas cosas importantes de la vida. Todos tenemos que permanentemente tomar decisiones. Todos. Tenemos que tomar decisiones. Algunas más trascendentales, otras menos trascendentales, pero decisiones tomamos todos. La pregunta es sobre qué base tomamos esas decisiones. Acciones tienen que ver con el actuar, ya no con el decidir, sino cómo actuamos, cómo trato a los demás, cómo enfrento las dificultades, cómo reacciono frente a las circunstancias. No solo acciones, sino reacciones. Todo esto va a estar determinado por la causa que abrace, por la causa que haya abrazado. Si mi causa es el Evangelio, entonces el Evangelio y el poder del Evangelio y todo lo que vamos a ir viendo en las próximas semanas sobre el Evangelio va a determinar mis decisiones. Ya mis sentimientos van a quedar de lado. Mis derechos. Por eso Pablo decía, al judío me hago judío, soy libre, pero si me tengo que hacer esclavo, me hago esclavo. No hay ningún problema. O sea, yo no decido en función de mi bienestar. Si Pablo hubiera decidido en función de su bienestar, nunca hubiera abrazado el Evangelio. Se hubiera quedado cómodo en su condición. Los discípulos mismos, usted sabe, lo hemos dicho tantas veces, que todos fueron martirizados, asesinados por causa de su fe. ¿Por qué? Porque habían hecho del Evangelio la causa de su vida. Déjeme decirle que hay demasiada gente simpatizante del Evangelio, que no le aporta nada al Evangelio, no le hace ningún favor al Evangelio. Puede llenar un auditorio, sí, puede hacer gran número, decir, tenemos tanto. Buenísimo, si quiere estadística no hay ningún problema. Vamos todos y todos decimos somos evangélicos y llenamos estadística, llenamos estadios. Pregunto, ¿el Evangelio se reduce a eso? ¿Cuánta de la gente que a veces ha llenado estadios detrás de un predicador o que llena los auditorios los domingos, el nuestro y cualquiera, pequeño, grande, cuánta de esa gente realmente ha hecho del Evangelio la causa, no una de las tantas causas, no, la causa central de su vida? ¿Cuántos? O sea, la causa que abracemos será el fundamento y la columna vertebral de nuestra vida. Por eso yo quiero animarte a través de esto, que no es simplemente una clase, es una impartición sobre estas verdades fundamentales,
que abraces el Evangelio. No, pero yo creo, pastor, a mí me gusta, está bueno. No, es mucho más que eso. Que abraces el Evangelio como la causa de tu vida. La que tiene que poner tu vida patas para arriba, si es necesario. Es una causa. Y sobre esa premisa de que el Evangelio es una causa, es que vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos miércoles entonces y describiendo qué tipo de causa es el Evangelio. No con cosas que inventamos, sino basado en textos. Cada uno de los puntos que vamos a ver miércoles a miércoles está basado en un texto claro y puntual de las Sagradas Escrituras, palabras de Jesús, palabras del apóstol Pablo, palabras de Pedro. Vamos a ir viendo qué es o qué comprende este Evangelio que fundamentalmente, hoy dijimos de manera más genérica, son las gloriosas riquezas o riquezas incalculables de Cristo, ¿sí? Esas gloriosas riquezas es el Evangelio, el plan de Dios. El misterio eterno oculto desde los siglos, pero manifestado a nosotros. Eso es el Evangelio. Y ese Evangelio es una causa. Es de tal envergadura, es tan grande, es tan glorioso, tan magnífico, tan trascendental para el ser humano, que no puede ser algo así nomás. Debe ser una causa. Así que te animo a que oremos, a que una vez más puedas dejar tus preguntas como comentario en el video, puedas transmitir este video a otros, compartirlo, hacerlo correr para que el Evangelio sea conocido, la palabra del Evangelio llegue a miles y miles de hogares alrededor del mundo. Señor, gracias te damos en esta noche por cada persona que se ha conectado, que está viendo este video, Señor, o que va a ver este video, que cada uno, Señor, pueda recibir revelación por medio de tu Espíritu Santo de la profundidad y la dimensión de tu Evangelio, de este Evangelio glorioso en el cual hemos creído, por el cual vivimos y el cual estamos predicando. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Buenas noches y los espero el próximo miércoles.